Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura. Todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los Bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario. Misterios de la Vida. Dirige y produce Gustavo Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios de la Vida. Y como de costumbre siempre les traigo algo fascinante, interesante. Pero hoy va a ser un día muy especial porque vamos a hablar de algo que a mucha gente le da un poco de temor. Hablar de la muerte, el culto a los muertos, el origen de la espiritualidad. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? ¿Perdemos la conexión? ¿Ya nos vamos y no regresamos? Y para ello, por supuesto, tengo aquí a mi querido amigo Luis Caldera. Luis, bienvenido a Misterios de la Vida. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación. Estoy muy contento de estar contigo y con toda la gente que nos está viendo. Gracias, Luis. Luis Caldera es psicoanalista junguiano, diplomado en teología, director de psicodrama, diácono de la Iglesia Católica. Así es. Bueno, Luis, la verdad que este es un tema bastante interesante. Mucha gente le teme a la muerte, todo el mundo le teme a la muerte de alguna manera. Como dije, hay religiones donde cuando uno muere, pues ya se murió y ya dejó de existir, no sabemos nada, nos olvidamos de ese muerto. Pero en otras religiones, inclusive en órdenes religiosas animistas, donde veneran a los muertos siempre están presentes. Ahora bien, de alguna manera, cuando decimos que están presentes, es porque ellos nos sienten, ellos nos oyen, podemos conectarnos con ellos. Explícanos un poco ese origen. Bueno, fíjate, ciertamente para poder entender esto tenemos que definir al ser humano. ¿Quién es el ser humano o qué es el ser humano? El ser humano es un ser interdependiente. No solamente somos interdependientes con la naturaleza, el cosmos, etcétera, sino que también somos interdependientes con nuestras relaciones. El ser humano es un ser relacional. Relacional, psicológicamente, nuestra personalidad se va formando en las relaciones con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos, y a través de nuestros primeros, o la familia como primer grupo social, va entrando la cultura, la sociedad, etc. Pero, a su vez, nuestros padres también son unos seres relacionales que también tienen una relación con sus padres y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que cuando vemos la personalidad o el ser humano psicológicamente, ¿no? O antropológicamente, nos damos cuenta que no es un ser como si fuera una sustancia, como si fuera un objeto, como si fuera una materia fija, sólida, sino que es un entramado de relaciones. Y ese entramado de relaciones incluye las relaciones con los vivos e incluye las relaciones con los muertos. Ciertamente hay muchas espiritualidades que consideran que se murió y se acabó el asunto. Sí, pero el sentimiento, el afecto, el corazón
no siente eso. Nosotros desde adentro, cuando un ser querido muere, cuando un ser querido fallece, etcétera, sentimos esa conexión. Yo no te puedo decir científicamente si los muertos, qué es lo que los muertos sienten por nosotros. No hay forma de saberlo. Pero sí estamos seguros que desde este plano, desde nuestra vida temporoespacial, cuando muere un ser querido, nosotros seguimos sintiendo algo por él, aunque la lógica nos diga lo contrario, aunque nosotros nos metamos en la cabeza una actitud racional, lógica, fuerte, decirnos se murió y se acabó el asunto. No, nuestro corazón sigue, digamos, sigue en relación con este difunto. En los orígenes antropológicos de las religiones, a mi modo de ver, la muerte y los muertos es lo que da paso a preguntarse por el misterio. Es decir, cuando en las culturas más tribales, en la edad de piedra, culturas que viven de la recolección, de la caza y que son nómadas, bueno, mientras tengan su alimento, mientras, digamos, las condiciones ambientales y meteorológicas son favorables, no hace falta preguntarse por nada, por ningún misterio. Pero de repente estamos cazando y uno de los cazadores muere, o de repente estamos en la aldea, estamos allí en la tribu, etcétera, y bruscamente uno de los que está allí fallece. Entonces, como lo que viene después es que esa persona sueña con el que murió y se le aparece en los sueños, entonces claro, allí empieza la pregunta antropológica, empieza la pregunta humana de esa persona que falleció, ¿a dónde fue? Y al mismo tiempo yo también empiezo a preguntarme, ¿qué hay traspasada la muerte? ¿Qué hay después? Obviamente la ciencia que es limitada porque la ciencia tiene que trabajar con hechos empíricos o con ciertos fenómenos que se puedan más o menos comprobar. Obviamente la ciencia está limitada para hablar sobre la espiritualidad, y de hecho la espiritualidad no es un asunto de la ciencia. Sin embargo, la ciencia sí puede hablar sobre lo que psicológica, sociológicamente es la espiritualidad. Por eso es que yo digo que con la muerte como hecho y con los muertos, que en mi tribu, en mi familia, en mi gente, yo sigo sintiéndolos y sigo soñando con ellos, se abre la pregunta de la espiritualidad, se abre la pregunta del más allá, se abre la pregunta sobre el misterio. Por eso es que digo claramente que con la muerte y con los muertos es cuando podemos decir que se origina la espiritualidad. Muy bien. Ahora bien, han pasado casos, muchísimos casos en todo el mundo, donde la gente ha muerto, ¿ok? La gente ya murió, pues, y luego regresa. Hay un túnel, esa luz de ese túnel, donde la gente, pues, cuando regresa cambiado. Unos relatan que han visto sus antepasados. Eso es cierto. ¿Qué dice la iglesia? O cómo tú, como psicólogo, me imagino que habrás tenido algunos pacientes que tienen sueños, pues inclusive hay gente que sueña que han muerto, han ido a sitios donde se han encontrado familiares, gente conocida. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una transportación? ¿Existe ese fenómeno de transportarse a ese otro sitio, a ese más allá y uno regresar? Mira, hay varias evidencias. Una las acabas de decir, pues acabas de dar varias evidencias. Hay muchas personas que han estado en coma, que han pasado minutos con el corazón, con un paro cardíaco, etcétera, y que luego relatan que, bueno, el famoso túnel, que al final se encuentran con una gente vestida de blanco, etcétera, ¿no? Eso es una evidencia, pero tenemos otra evidencia, no tan compleja, una evidencia mucho más simple, en las personas que están cerca de morir. Las personas que están cerca de morir, los médicos dicen que, bueno, que están delirando, pobrecito, hay que ponerles un antipsicótico, lo que sea, pero cuando se acercan a la muerte, empiezan a ver a sus seres queridos fallecidos. Es decir, me ha pasado muchas veces, o por no decir prácticamente todas, que me ha tocado asistir, sobre todo a personas mayores que están ya cerca de morir, que empiezan a ver en la habitación, empiezan a ver a su mamá, a un hermano que falleció, a una tía, ¿no? Y los empiezan a ver y sienten que se acerca el momento de encontrarse con ellos. Incluso, y aquí vendría ya el trabajo ya terapéutico de la persona
para acompañar a las personas que van a morir, incluso si esta persona que está cerca de morir tiene un conflicto con su mamá, tiene un conflicto con el hermano que falleció, dejó algún asunto pendiente, se angustia mucho. Y si el paciente, por ejemplo, tiene cáncer, no puede hablar o está demenciado o lo que sea, bueno, le cuesta incluso explicarlo. Pero el que le cuesta explicar no quiere decir que no esté sufriendo. Está sufriendo porque siente que se va a encontrar con sus seres queridos fallecidos. Ahí tenemos otra evidencia. Otra evidencia es lo que le ha ocurrido a muchos pilotos que cuando van cayendo en un avión, van cayendo y sienten que, bueno, prácticamente están a punto de morir, o escaladores que han tenido lo que llamamos experiencias de casi muerte. Bueno, ellos describen que en cuestiones de 2-3 minutos tienen un resumen completo de su vida y también tienen experiencias de encontrarse con sus seres queridos que han fallecido. O sea que tenemos ya una evidencia estrictamente psicológica y emocional que cerca del umbral de la muerte sentimos la presencia de nuestros seres queridos que han fallecido. Como ciencia no podemos decir, sí, allí hay unos muertos reales que lo están esperando. Como ciencia no podemos decir eso, porque decir eso no es asunto de la ciencia. Lo que la psicología y la ciencia puede decir, y el psicoanálisis lo que puede decir, es que la persona experimenta eso, siente eso, siente eso, y los que trabajamos con la enfermedad mental, los que trabajamos con el sufrimiento psicológico, tenemos que ayudar a la gente a que se reconcilie con sus difuntos. En la iglesia tenemos el tercer artículo de la fe, que era el Espíritu Santo, en la cual hay dos expresiones que son fundamentales, que es la comunión de los santos y la resurrección de la carne, que originalmente es la resurrección de los muertos. Tenemos dos conceptos que pertenecen al Espíritu Santo, es decir, que es la comunión con los santos. Los santos son los bautizados. La palabra santo no quiere decir de grandes virtudes, obviamente con el paso del tiempo sí. La palabra santo, como se emplea en el Nuevo Testamento, San Pablo, y como se utilizaba en el catecumenado primitivo de la iglesia, en la iniciación cristiana primitiva, quería decir los que están bautizados. Pero esa comunión, la iglesia la entendía no solamente con la comunión con los santos que están vivos, sino también la comunión con los santos que han fallecido. Luego tenemos, perteneciente al tercer artículo de la fe, la resurrección de los muertos. Es decir, que la tradición judeocristiana entiende y tiene la fe firme y la confianza plena que la vida tampoco finaliza con este lapso, en el cual nosotros estamos imbuidos en este espacio y en este tiempo que tiene un principio, el nacimiento, y tiene un fin, que es la muerte. Pero tenemos la plena confianza que traspasada la muerte, comienza otra vida, El budismo, que a mi modo de ver es como la otra gran tradición espiritual, en este caso del Oriente, piensa exactamente lo mismo. Es decir, de tal manera que tenemos que decir claramente que la vida tampoco finaliza con la muerte. La muerte efectivamente es un final de una etapa de vida, pero ahí se inicia otra. Y la resurrección de los muertos lo que quiere decir es que al final de los tiempos todos somos una gran familia. Todos somos una gran familia. Todos somos una gran familia, es decir, mis seres queridos, fallecidos, mis abuelos, etcétera, incluso los muertos que no conozco, ¿verdad? Todos formamos una gran familia. Ahora bien, esto quiere decir que hay un concepto que compartimos también con el budismo, que es la interdependencia. Somos seres interdependientes. Es decir, tenemos que dejar de concebir al ser humano como un ser acabado, como un ser como si fuera una sustancia homogénea, sólida allí, como si fuera un bloque que no se mueve. Somos seres relacionales. Claro. Somos seres relacionales. Hay una cosa importante. Tú dices dijiste al comienzo que permanece o hay una relación. Sí, esa relación no se pierde. O sea, ha habido un contacto. Bueno, hay familiares donde mantienen una relación muy estrecha. Hay unos que no. Hay unos que de repente su primo vive en el otro mundo, en la China, tú vives en Miami, en Venezuela. Se pierde esa relación o no hubo un contacto muy estrecho en ese momento. ¿Qué ocurre ahí? Porque hay otras personas que sí tienen
un contacto, por lo menos hermanos, con otros hermanos, los primos, muy pocos tienen esa conexión. ¿Por qué tú dices que no se pierde esa relación? Porque en el tiempo, cuando la gente fallece, okay, tú dices que queda un sentimiento, pero ese sentimiento que queda, ¿qué hacemos con ese sentimiento? ¿Simplemente recordar? Pero es que la cosa es todavía, no te voy a responder directamente, sino te voy a complicar el asunto. Estamos hablando de lo que podemos decir que sabemos conscientemente. Yo tengo una relación consciente, emotiva, con mi mamá, con mi papá que falleció, con seres queridos que han fallecido, y una vez que ellos fallecen, yo siento y sentimos todo nuestra conexión con esa persona, ¿sí? Pero también tenemos evidencia de cosas más complicadas y más contundentes, ¿no? Pero que ya pertenecen a lo que ocurre en el inconsciente, ¿sí? De repente tenemos una familia, yo tuve un caso que la persona tuvo un cáncer a una determinada edad, una mujer que tuvo un cáncer entre los 35 y 40 años, ¿no? Y bueno, su mamá también tuvo un cáncer entre los 35 y 40 años. Yo le pido que investigue un poco. Bueno, su abuela tuvo un cáncer entre los 35 y 40 años. Su bisabuela tuvo un cáncer entre los 35 y 40 años. Es una evidencia de que no solamente ella está conectada, ella está conectada en su conciencia con su mamá, pero también tiene una conexión inconsciente con su abuela, con su bisabuela y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos lo que han estudiado, sobre todo a personas que han sido víctimas de guerras, genocidios, persecuciones, ¿no? Hay psicoanalistas judíos que, analizando a pacientes judíos que han sido víctimas de guerra, holocaustos, etcétera, se van dando cuenta que hay también repeticiones. Hay repeticiones, es decir, la persona de repente tiene un grave accidente X día y de un mes, etcétera, y investigando, resulta ser que su bisabuelo murió ese mismo día. Esa persona no tiene la más mínima idea que su bisabuelo murió ese mismo día, e incluso hasta en circunstancias parecidas. O sea que se van dando también repeticiones, que algunos autores lo llaman síndrome de aniversario, repeticiones que nos dicen que el psiquismo inconsciente está conectado con sucesos históricos de mis ancestros, incluso sin que yo tenga conciencia. Podemos decir, hay gente que abandona la escuela, hay gente que de repente tiene 20, 25 años y bruscamente empieza a surgir una fobia, una obsesión mental, empieza un alcoholismo, empieza una farmacodependencia y no entiende por qué. Probablemente se activó un recuerdo inconsciente con un ancestro que a los 25 años yo empiezo a sufrir una fobia, un miedo, una angustia, persecución. Bueno, un bisabuelo o un tatarabuelo o una bisabuela o una tatarabuela a los 25 años los empezaron a perseguir. O sea que se dan repeticiones. Claro, se repite un patrón del pasado. Bueno, tenemos un segmento bastante interesante que quiero que tú nos expliques un poquito. Vamos a ese segmento donde aparece la hada madrina en la Cenicienta, en la película de la Cenicienta, que dirán, bueno, ¿cuál es la conexión que tiene esa película de la Cenicienta con la hada madrina y la Cenicienta llorando? Veamos ese segmento y ya regresamos. Qué interesante, ¿no? Ahora, explícame un poco, la hada madrina aparece, la Cenicienta llora. ¿Cuál es la conexión que hay ahí? Explícanos ese punto. Mira, el cuento original de los hermanos Grimm, la Cenicienta, tal cual como la película que conocemos, queda viviendo en casa de una madrastra, es decir, la esposa de su padre fallece. Su padre queda vivo, su madre fallece, entonces el papá se casa con otra señora que es la madrastra. El cuento original relata que la madre de la protagonista es enterrada en la parte de atrás de la casa, costumbre en muchos pueblos y muchos lugares del mundo, etc. Y ella la visita todos los días y llora en su tumba, parecido a como sale allí en lo que acabamos de ver. En esa tumba empieza a crecer un árbol, es el cuento original, y ella riega ese árbol con sus lágrimas, ¿no? El árbol crece, y en el cuento original no existe una hada madrina explícita como la que sale allí, aunque la que sale allí
pareciera también que es como una señora mayor, efectivamente. Pero en el cuento original, de ese árbol es de donde salen el paje, la carroza, es decir, todo lo que la va a llevar a ella a la fiesta del príncipe, etc. ¿Qué quiere decir eso? El cuento lo que nos quiere decir es que ella mantiene una relación muy estrecha con su madre fallecida. Nosotros, eso es una evidencia que tenemos muchos de los que trabajamos en esto y muchos de las personas que nos están oyendo, que tenemos una conexión muy fuerte con nuestros seres queridos fallecidos que se hace aún más fuerte y se hace aún más estrecha después que mueren. Es decir, pasado un tiempo después que mueran, sentimos que la relación con nuestros seres queridos se hace más fuerte. Eso es lo que le pasa a Cenicienta. Pero luego, esa relación que tenemos con ese ser querido que falleció hace 5, 10, 15, 20 años, ¿sí?, es como una especie de puerta que nos va abriendo, que nos va mostrando una serie de misterios, en este caso misterios del alma. Es decir, en ese segmento que acabamos de ver, los recursos psíquicos provienen de esa relación. Es decir, si lo interpretamos arquetipalmente o psicológicamente, ella se encuentra ante una dificultad y en su relación con su ser querido difunto, ¿sí?, que es como este árbol, es que regado, alimentado, de esa relación brotan recursos, posibilidades, opciones de vida para ella. Por eso es que, yo decía al principio, mi planteamiento o el planteamiento que queremos demostrar aquí, que es que la muerte y nuestra relación con los muertos es lo que da origen a la espiritualidad, es lo que da origen a lo que viene después, es lo que da origen a preguntarnos sobre el misterio. Entonces, si hay espiritualidades muy racionales y ciertas filosofías extremadamente racionalistas y lógicas que dicen la muerte y con la muerte se acabó todo, ¿sí? Pero el corazoncito no dice eso, el sentimiento no dice eso, el sentimiento lo que dice es que incluso hasta la relación se hace más fuerte y la evidencia psicoanalítica también nos dice que no solamente tenemos relaciones con nuestros seres difuntos conocidos, sino tenemos relaciones con nuestros seres difuntos a los cuales, a los ancestros, a los cuales ni siquiera conocemos y de los cuales no tenemos ni idea, pero la historia de ellos sigue viviendo dentro de mí. Interesante. Ahora fíjate, hay otra cosa también, hay un punto bastante importante, que es el cambio que se genera cuando una persona pues, ha tenido, por desgracia, ha pasado ese túnel y luego, por suerte, ha regresado. Se genera un cambio, la gente cambia cuando ha atravesado el túnel. ¿Por qué? Toda persona que tiene un acercamiento con lo luminoso, un acercamiento con el misterio, se genera una transformación. Carlos Gustavo Jung, yo soy discípulo de Carlos Gustavo Jung, decía que el centro de su investigación durante toda su vida, pensando siempre en buscar lo que sana a sus pacientes, es lo luminoso, porque él descubrió que el encuentro con lo luminoso, con el misterio, con la luz, con lo que no se puede tocar y palpar, pero sí se puede experimentar desde el corazón, el encuentro con eso es lo que realmente transforma. Y no solamente transforma, sino que hace poco alguien me preguntaba sobre, bueno, mira, gente que tiene problemas y su personalidad es así y no puede cambiar. Bueno, Carlos Gustavo Jung demuestra que la personalidad siempre puede cambiar, incluso la personalidad adulta puede cambiar. Y cuando se encuentra con lo luminoso, cuando se encuentra con un misterio, cuando se encuentra con algo que subjetivamente, con una experiencia interna, con una experiencia de adentro, cuando se encuentra con ese algo luminoso, se genera una transformación. En algunas personas es el túnel, en otras personas es todo lo contrario, es más bien encontrarse con la experiencia del total vacío, ¿no? Del total vacío del total vacío de su vida, el sinsentido de su vida. Hay personas que encuentran esa experiencia contemplando un icono, contemplando una imagen y de repente súbitamente algo ocurre dentro de ella que se genera una transformación. Otras personas se transforman contemplando una imagen de Buda.
Nosotros los cristianos nos vamos transformando en la medida en que vamos teniendo un encuentro en este caso con Cristo Jesús, ¿verdad? Que también es el Rey de los muertos, que es Dios de vivo, para nosotros es Dios de vivos y Dios de muertos, lo cual no quiere decir que tenemos que dejar de ver al ser humano como una cosa, sino que es un ser relacional, un ser en constante cambio y transformación, un ser además que se une a otros seres vivos y otros seres muertos. Interesante. Bueno, estamos hablando hoy, el tema de hoy es el origen de la espiritualidad o la conexión con los muertos o el culto a los muertos, como dice mucha gente. Hay algo también un poco no cuestionable, pero la gente le tiene temor a la muerte. ¿Quién no le tiene temor a la muerte? Usted le tiene temor a la muerte. Yo le tengo temor a la muerte. Por supuesto que le tenemos temor a la muerte. ¿Por qué le tememos a la muerte? Mira, no solamente es completamente entendible el temor a la muerte, porque bueno, le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor a una mudanza, le tenemos temor a un fracaso económico, no queremos vivir experiencias de frustración, no nos gusta vivir los fracasos, y la muerte efectivamente nos confronta con un final de vida, y nos confronta porque todo lo que digamos de lo que hay después de la muerte lo decimos desde la teoría, desde la especulación o desde la fe. Pero siempre tenemos alguna duda. Siempre tenemos alguna duda. De la manera que humanamente es totalmente lógico y comprensible que la persona le tenga miedo a la muerte. Sin embargo, la psique, la experiencia subjetiva, la experiencia del alma, tampoco es homogénea. Yo puedo sentir en un nivel psicológico temor a la muerte, pero también puedo sentir en otro nivel más profundo, ¿no? Paz. Y puedo sentir las dos cosas. Puedo sentir temor por un lado, obviamente, pero también puedo sentir confianza y paz. Es decir, puedo sentir las dos cosas simultáneamente. Incluso en otro ámbito aún más profundo, puedo sentir una unión profunda, mística, relacional con Dios. Usualmente, este es otro dato que se me olvidó decirte. Usualmente en estos encuentros unitivos con Dios hay intermediarios. Es decir, hay intermediarios. Que el intermediario puede ser un sacerdote, un maestro, un guía espiritual, pero en la experiencia interna, en la experiencia del alma, también hay intermediarios que no se tocan y no se palpan. Y esos intermediarios son muertos. Por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, que es un manual para meditadores expertos, del cual hablaremos en otro momento, con más calma, bueno, allí se invocan unos acompañantes, unos seres que acompañan, ¿no? Unos seres que acompañan. En las espiritualidades primitivas también se invocan a seres acompañantes. De tal manera que incluso en ese encuentro con un todo mayor, también hay intermediarios, guías, ¿no? Personas que nos van guiando, ¿no? que nos van guiando y que podemos decir perfectamente que son difuntos, que son muertos. Entonces, por supuesto que es lógico el miedo a la muerte, pero también hay que decirlo, y yo quiero decir esto con mucha claridad, ¿no? Quiero decirlo con mucha claridad. El temor a la muerte es lógico y entendible y no tenemos por qué tenerle miedo a eso, pero también tenemos que saber que después de la muerte nos espera otra vida, una vida llena de gozo, una vida llena de plenitud, ¿sí? Lo que dice la tradición judeo-cristiana, tanto los judíos como los cristianos, es que incluso traspasado el umbral de la muerte, más allá del tiempo y del espacio, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, se enjugarán todas las lágrimas, ya no habrá más culto, ya no habrá más religión, ya no habrá más diferencias, porque seremos todos una sola familia, seremos todos luz y gozo. Interesante. Ocurren cosas cuando la gente fallece. Por ejemplo, personas mayores, en esas casas en los campos, donde hay esas mecedoras y la gente pues solían en las tardes sentarse en su mecedora y mecerse en la mecedora. Pues después que han fallecido,
han visto los familiares muy cercanos, los que viven, pues, la mecedora, pues, moverse constantemente. También otros casos donde personas pues, que tienen un olor muy, muy peculiar o solían usar un determinado perfume y que de repente llegue ese olor a la casa. Cosas como esas ocurren. ¿Eso por qué ocurre? Y verdaderamente eso ocurre. Mira, no hay ninguna duda, yo te voy a decir desde el punto de vista estrictamente científico, no hay ninguna duda que la mente tiene una influencia sobre la materia. Para todos, puede ser hasta muy cotidiano, que usted se molesta tremendamente y de repente su ordenador, su computadora, colapsa. Es decir, una emoción muy fuerte hace que los objetos que están a nuestro alrededor pues sean modificados y eso no hay ningún problema en admitirlo y eso no es nada esotérico ni nada complejo. Cuando alguien muere y en una familia hay mucho dolor, sería perfectamente comprensible que los objetos materiales pues también se ven influenciados. Si se movió la mecedora por acción o no del muerto, ya eso escapa al campo de la ciencia. O sea, estrictamente desde el campo de la ciencia no podemos decir nada. Lo más que puede decir la ciencia es que hay una emoción muy fuerte en esa familia y esa emoción, porque se sabe que la mente altera la materia. Una persona que vive una amargura en su vida durante mucho tiempo, su cara va cambiando, su cuerpo va cambiando. Es decir, que su actitud mental modifica su materia. ¿Estamos? Ahora bien, yo te voy a responder, como te dije, la ciencia llega hasta aquí. Sin embargo, yo te puedo contar una experiencia que yo tuve. Es decir, cuando hace unos cuantos años yo estaba muy enfermo, etc. Y yo tuve una experiencia, estaba durmiendo y tuve una experiencia entre dormido y despierto, ¿no? O por supuesto, es una experiencia que yo califico de psicológica, pero para mí tuvo un significado espiritual y yo sentí que a donde yo vivía, ¿no? Entró un tropel de gente, un grupo inmenso de gente y yo sentía que era mi familia, yo sentía que eran mis seres queridos y lo sentía. Y luego tuve esa experiencia, digamos, onírica, en la que yo sentía que estaban a mi alrededor y me acompañaban, ¿no? Y a partir de ese momento he sentido una paz. Qué interesante. O sea, sentí una paz, sentí que ya no estaba solo. Es decir, hay una soledad existencial que nunca vamos a dejar sentir, pero afectivamente me sentí acompañado. Si eso ocurrió o no, si de verdad entraron mis ancestros o no en ese momento, mira, para mí eso no es una pregunta. En mi subjetividad, en mi experiencia personal, entraron. Y para mí lo importante es que a mí me hizo bien. Eso es lo más importante. Muy bien. Tenemos un segmento, el último segmento del programa, que es un segmento de Harry Potter, de Second Task. Vamos a ese segmento para que puedas explicar el significado de ese segmento. Veamos el segmento. Interesante segmento. Explícanos un poco todo lo que ocurre ahí debajo del agua, porque todo eso ocurre debajo del agua. Mira, como psicólogo junguiano, interpretamos como psicoanalista junguiano, interpretamos esa imagen la interpretamos como la inmersión en el inconsciente. Es decir, la mente es algo extremadamente heterogéneo y con una complejidad enorme. El que conscientemente yo lo que estoy pendiente es de mis pensamientos y de mis obsesiones y de mis preocupaciones, no quiere decir que eso sea lo único que existe en la mente. No es lo único que existe en la mente. La mente es un vastísimo mar, eso lo dijo Freud, un vastísimo mar donde hay recuerdos, pensamientos, deseos, ilusiones, frustraciones. Luego están las historias de mi familia, las historias de la cultura, la historia de la humanidad, incluso la historia del cosmos. Todo eso está en la mente, en el inconsciente colectivo. Hay un inconsciente búdico, hay un inconsciente crístico, ¿no? Es decir, hay un inconsciente, el inconsciente es un mar tremendo. Pero también en el inconsciente hay frustraciones,
hay problemas, lo que yo llamaba complejos no resueltos, ¿no? Complejos no resueltos. Toda la saga de Harry Potter se puede perfectamente interpretar como él sanando su psique y sanando su relación con sus ancestros. De hecho, el tema de Harry Potter comienza por allí. Ahora bien, ese episodio que acabamos de ver es Harry Potter introduciéndose al vastísimo mar de su psiquismo inconsciente y encontrándose con los muertos que tienen problemas. Si un ser querido, ojo, cuando hablamos de los ancestros, porque es lo más fácil de entender, ¿no? Pero también pueden influenciar en mí personas que no son mis ancestros, que eso es otro capítulo. Pero ¿cómo? Porque si existe una conexión, solamente no es familiar. No. La conexión es relacional. Es decir, en mi inconsciente también existen las amantes de mi papá. Si lo influyeron a él, me influyen a mí. En el inconsciente también existen, por ejemplo, los amigos de mis padres. En el inconsciente, por ejemplo, yo tengo 4 hermanos mayores. Las relaciones de ellos con sus amigos también me influyen. E incluso a través de ello entran las relaciones con la sociedad y con la cultura. Pero como te dije, ya eso es otro capítulo, eso es meternos en otra complicación. Claro. Pero lo importante es que allí, en esa secuencia, Harry Potter se encuentra con los problemas. Porque, ¿qué son las sirenas? Las sirenas son muertos, pero son muertos con lo que llamamos popularmente mal karma. Que es decir, son muertos que han dejado situaciones irresueltas, han dejado problemas, ¿sí? Esos muertos que han dejado, esos ancestros, esas relaciones insanas o enfermas, me afectan y pueden ser el origen de muchas paranoias. Muchas paranoias, mucha locura tiene su origen en los problemas con mis ancestros, con mis relaciones. Una persona puede sentir que sobre ella hay una tremenda injusticia y desde el punto de vista concreto no ha ocurrido esa injusticia, pero sí ocurrió en sus relaciones. Entonces Harry Potter tiene que sanar y enfrentar a esos muertos. Muy interesante. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Se ha ido rapidísimo y muy interesante. Y claro, este es un tema bastante complejo. Y claro, en un solo programa es complicado. Aunque vamos a tener, este es un pequeño ciclo de programa que estamos grabando entre Miami y Venezuela. Claro, Luis Caldera ahora está en Venezuela y próximamente estará en Francia. Así que ya te invitaremos desde Francia a que venga a las Islas Canarias a Misterios de la Vida. Bueno, como dije, que este es un pequeño ciclo de varios programas sobre el culto a la muerte. Próximamente, pues ya sabes que estás totalmente invitado, ya estás ante las cámaras de Misterios de la Vida, estás invitado para un programa más sobre la muerte. Y trataríamos un tema bastante interesante, es la muerte, pero a nivel de la parte mística, esotérica, esa interrelación que hay con el muerto, con la persona en la tierra viva, y hay una conexión que inclusive han habido montones de casos donde pueden sanar a través de los muertos. Bueno, Luis, la verdad que el tiempo se ha ido volando. Luis Caldera, psicoanalista junguiano, diplomado en teología, director de psicodrama, diácono de la Iglesia Católica. Vamos a dar el correo electrónico de Luis Caldera, que es caldera.luis@gmail.com. Repito, caldera.luis@gmail.com para aquellas personas que estén interesados en contactar con Luis Caldera, o por supuesto pueden llamar a los teléfonos de Misterios de la Vida, que ya todos lo saben, o a Calunga, el bazar de la magia de Canarias. Así que Luis, la verdad es que ha sido bien interesante el programa. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un enorme placer tenerte aquí en Misterios de la Vida. Y bueno, ya tú sabes que quedas comprometido, como te dije anteriormente, ante las cámaras de Misterios de la Vida para un próximo programa. Gracias. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias, Gustavo. Y ustedes, queridos amigos, gracias por estar allí y nos veremos en otra próxima entrega.
Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los Bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario.